Hola amigos, ¿cómo están? ¿Quieren cocinar algo rico y sobre todo fácil y delicioso? Bueno, pues vamos a aprovechar esta vez algo de temporada que les va a encantar. Para esta receta vamos a ir primero a comprar los elotes. Esta receta va a ser de elotes criollos que son de temporada, deliciosos y se dan mucho por este lado del Estado de México, un pueblito muy singular que tal vez muchos conozcan. Vamos a ir hasta Meca Meca por esos elotes deliciosos para poder hacer nuestra receta. Y pues bueno, aparte de ir a comprar estos deliciosos elotes, nos vamos a dar un tour por estos bonitos paisajes. Créanme, están hermosísimos y el clima está perfecto, no hace ni calor ni frío, es un clima templadito y los invito a que vengan a conocer estos lugares, están bellísimos. Aquí el elote criollo es uno de los cultivos con más trascendencia en estos lugares porque guardan esa selección tan original y tan rica que además pues nos aportan muchas vitaminas. Y bueno, pues nos vamos a ir directamente a comprar nuestros elotes. Ya llegamos hasta acá, hasta Meca Meca. Este es el parquecito, ahí está la presidencia. Y bueno, yo antes pasé por un rico raspado que los venden aquí en el parquecito de Ameca Meca. Como ven, casi no hay gente por la pandemia. Ya compramos nuestros elotes y miren, pues aquí yo compré aproximadamente 2 docenas de elotes. Estos varían el precio entre 50 y 60 pesos la docena, pero obviamente varía el precio de lugar en lugar. O sea, en los alrededores de Ameca Meca también pueden encontrar estos elotes criollos y varía un poquito el precio entre 10, 20 pesos menos o pueden ser más. Aquí yo los pedí los elotes sin hoja, obviamente yo no quise traer mucha hoja a la casa porque no, sí realmente te cuesta trabajo limpiarlos, pero yo aquí ya les estoy retirando todo el pelito que tienen los elotes para poderlos rebanar y cocinarlos. Amigos, acuérdense que los elotes nos aportan muchas vitaminas como la vitamina K, ácido fólico, además de que son estos productos altísimos en fibra que nos ayudan a evitar el estreñimiento, a tener una mejor digestión. Cada elote, por decirlo, si lo quiero consumir hervido, pues me aporta de 70 a 200 calorías. Porque, bueno, pues eso va a depender también del tamaño del elote y también de que pues ustedes se dan cuenta de que aquí el elote está bien tiernito. Les estoy mostrando cómo están excesivamente tiernitos los elotes y así es como saben inclusive hasta dulces en cualquier comida que lo prepares. Aquí yo le voy a retirar todas las partes que están feitas porque pues obviamente son elotes, llegan a tener algún gusanito, todo eso. Bueno, entonces les vamos a retirar todas esas partes afectadas y los voy a empezar a rebanar. Les pueden dar una enjuagada, obviamente sin jabón, solo enjuagarlos y los vamos a ir rebanando poco a poco. Y así lo vamos a hacer con todos nuestros elotes. Esta vez yo les voy a dar esta receta que es muy típica, muy tradicional de aquí de Ameca Meca y de sus alrededores. Esta es una receta de esquites, pero con longaniza. Esto se acostumbra mucho por aquí en esta temporada, pero de igual forma ustedes lo pueden consumir como ustedes lo prefieran. Y bueno, pues vamos a ir rebanando todos nuestros elotes y vamos a ir quitando
todo el maíz. Entonces, bueno, pues ya tenemos aquí nuestros elotes rebanados. Y realmente este elote, como es criollo, pues es muy fácil de rebanar. No es un elote muy duro, por lo que se nos facilita el rebanarlo. Para empezarlos a cocinar, yo voy a cortar un trozo de cebolla. Así es poquito nada más para darle sabor. Y lo voy a cortar en pequeños trocitos para llevarlos a freír un poco. Y también voy a picar finamente un ajo, un diente de ajo. Pueden ser 2 dientes de ajo, dependiendo también de lo que ustedes acostumbren consumir. Y lo voy a igual a cortar en pequeños trocitos o cuadritos. Y bueno, vamos a poner una cacerola al fuego. Aquí, como ven, mi cacerola con otra receta se me quemó, pero no pasa nada. Como les comenté anteriormente, la voy a hacer con longaniza. Esta longaniza también la compré camino a Mecameca, en un restaurancito de por ahí que venden una deliciosa longaniza. La vamos a poner a freír para empezar a preparar nuestros esquites. Vamos a cortar trozos y le vamos a quitar todo el pellejito de la longaniza a modo de que quede solo la carne. Le vamos a retirar todo ese pellejito y así vamos a hacer con toda la longaniza para poderla llevar a freír. Y bueno, esta longaniza pues le da mucho sabor a nuestros esquites. Hay esquites que no llevan nada, no son secos, solo es el elote con el epazote y agua. Pero esta receta de por el rumbo, de por acá de los alrededores del Estado de México, y bueno, se consume también de esta forma. Entonces vamos a agregar ya la longaniza y la vamos a llevar a nuestra cacerola, que ya está obviamente al fuego. La vamos a dejar que se cocine un poquito y la vamos a ir removiendo para que se cocine poco a poco. Para este tanto que yo voy a hacer de esquites es medio kilo de longaniza. Y bueno, pues la vamos a ir moviendo de manera que no se pegue, que no se nos hagan costras ahí en nuestro recipiente, en nuestra cacerola. Y sobre todo, bueno, pues que se desmorone toda nuestra longaniza para que se distribuya bien con nuestros esquites. Y pues aquí le vamos a agregar la cebolla y el ajo finamente picados. Y esto va a ser para que le dé ya un mayor sabor. Con esto no imaginan cómo ya está desprendiendo ese rico olor el ajo y la cebolla, que aunque es muy poquito, eso le da un olor característico y es lo que va a darle sabor a nuestro plato también. Vamos a dejar que se cocine nuestra longaniza entre 10 y 15 minutos, a modo de que se cocine bien, aunque no se dore, pues obviamente lo que queremos es que la longaniza esté cocida. Y en este momento ya le vamos a poder agregar nuestros elotes rebanados. Estos elotes aproximadamente fueron de 8 a 10 elotes. Prácticamente solo ocupé una docena o menos de la docena de elotes y los estoy revolviendo para que agarren sabor, se vayan incorporando poco a poco, pero no saben lo delicioso que huele ya
mi cocina. Pues, ¿qué creen? Realmente no conseguí el epazote por aquí, por donde yo vivo, por donde yo estoy, pero esta receta lleva unas ramitas de epazote y van a ver que con eso le va a dar un sabor mucho más delicioso. Pero de igual forma, si ustedes no lo pueden conseguir, no pasa nada. De todas maneras, la receta sale muy rica, muy exquisita. Y vamos a tapar todos nuestros esquites, los vamos a tapar y los vamos a dejar que se cocinen aproximadamente por unos 10 o 15 minutos más. Cuando veamos que ya los elotitos se ven como un poco transparentes, entonces ya le podemos apagar. Realmente estos esquites no requieren mucha sal, pero ya eso depende del gusto de cada quien. Y bueno, ya les vamos a apagar. Nuestra receta ya está. Ahora nos vamos a ir a emplatar. Esta receta la podemos servir inclusive en nuestras hojas del mismo elote, pero bueno, pues yo aquí los pedí sin hojas, así que los voy a emplatar en mi plato de barro y ya eso es dependiendo de con qué ustedes lo quieran acompañar. Yo aquí lo estoy acompañando con trocitos de queso y con aguacate. Y pues miren amigos, ¿qué tal? Es una receta pues sumamente original de aquí del Estado de México. Es muy rica, muy deliciosa, no es cara realmente la receta y muy rendidora. Y estoy segura de que les va a encantar. Así que aprovechen estos elotes criollos de temporada que son muy deliciosos, además muy sabrosos, muy tiernitos. Y que estos elotes solo los van a conseguir cada año en esta temporada. Aproximadamente son de agosto y medio mes de septiembre, porque después se acaban y no hay hasta el otro año. Así que aprovechemos estos riquísimos elotes. ¿Qué tal? ¿Se ve rico, no? Bueno, pues entonces a disfrutar estos riquísimos esquites con longaniza. Amigos, pues no se les olvide suscribirse a mi canal. Si les gustó el video, regálenme un like y acuérdense de activar la campanita para que les llegue notificación cada vez que subo video. Y pues no dejen de suscribirse amigos. Y si hacen esta receta, ojalá me puedan mandar su comentario para ver qué tal les quedó.